Continuamos en la esquina caliente. Bueno, y tenemos con nosotros a una apreciadísima amiga de hace mucho tiempo, a Emma Vergara de Guerrero, quien preside la Fundación Solidarios con Venezuela, con quienes hicimos hace poco un programa mostrando las actividades que desarrolla esta fundación, no solo para Mérida, sino para muchas partes del país. Estuvo Nancy León en representación de la fundación. Y también tenemos al doctor Jesús Puentes, quien es adjunto del servicio de neurocirugía y coordina el posgrado de neurocirugía en el Hospital Autónomo de la Universidad de los Andes, el IHULA. Y el doctor Vázquez no pudo venir porque, bueno, tenía una cirugía y eso es más importante que cualquier otra cosa. Se trata de salvar vidas. Hoy vamos a comenzar a la inversa. Siempre comenzamos con las damas. Pero es que hay un tema que yo no puedo obviar, que hay que abordar. Y es que le han ordenado a los médicos en este país que no le soliciten a los pacientes ningún tipo de insumo si previamente no lo autoriza el director del respectivo hospital. Pregunto, ¿y si no está el director y es una emergencia la que hay que tratar y resolver? Entonces, que se muera el paciente. ¿Por qué criminalizar a quienes cumplen una labor que le da vida, que le mantiene la salud a los ciudadanos? Y a los que realmente cometen los crímenes, amparados en uniformes, en armas o sencillamente en una posición dentro del gobierno. Entonces para eso no hay justicia. ¿En qué país estamos? Por eso necesitamos seguir en la lucha para producir en Venezuela un cambio, cuanto antes, mucho mejor. Doctor, ¿cómo hacer entonces cuando de repente un paciente tiene una embolia? No sé si es correcto decirlo en esos términos. De repente, bueno, un trombo llegó al cerebro. Hay que practicar una cirugía inmediata, pero no está el director porque está reunido quién sabe dónde, o porque tuvo que viajar o fue a buscar unas medicinas, etcétera. Que se muera el paciente. Sí, buenos días. Gracias. Y en nombre del servicio de neurocirugía, pues le damos las gracias por esta importante entrevista para que el pueblo de Mérida y sus áreas circunvecinas pues se enteren de lo que está ocurriendo en nuestro hospital. Como usted lo acaba de mencionar, pues es difícil la situación que ahora se nos presenta, porque antes uno llegaba el paciente y le daba una lista, porque en el hospital pues se carecía de esos insumos y medicamentos para realizar en lo que a nosotros respecta a las patologías neuroquirúrgicas del cerebro, de columna, bien sea de tipo electiva o bien sea de tipo de emergencia. Antes pues se entregaba esa lista, obviamente porque no teníamos con qué trabajar. Ya desde hace un mes para acá, cuando el ciudadano presidente pues anunció que quien entregara listas iba a ser juzgado y preso, llevado a Caracas, si no es de Caracas, entonces pues se tomó la decisión de que no se iba a entregar ningún tipo de solicitud.
han hecho varias reuniones en la dirección de la Junta Directiva, de cual formo parte en representación de la ULA. Y bueno, se han llegado a acuerdos de que se hizo como una depuración de las listas que se entregaban, siendo los más mínimos requerimientos para el paciente. Y ellos pues las tienen ahí, y cuando llega una emergencia uno le dice pida las listas a la dirección, y ellos pues lo que en realidad el hospital no lo tiene, pues ellos tienen que solicitarlo al paciente, pero bajo su responsabilidad, más no la nuestra, ¿ok? Porque te digo, ahorita pues estamos así, a manos cruzadas, porque lo que es los servicios de traumatología y neurocirugía es el 90 y pico % de los pacientes que ingresan. Todos los días estamos valorando pacientes de hechos viales, pacientes con accidentes laborales, deportivos, y los que nos llegan de patologías de tipo tumores cerebrales, de niños que nacen con hidrocefalia, con diarrafismo. Es el pan nuestro de cada día. Entonces, de verdad que uno pues se siente pues impotente, porque no puede ayudar. El hospital no solamente ya es el problema de la lista, tenemos ya un mes con el problema del aire acondicionado. Aparentemente, Dios quiera que hoy se comenzaron a hacer cirugías para probar el aire, que eso sigue. En un mes que se lleva el aire acondicionado dañado, pues se ha retrasado todas las cirugías electivas. No con esto quiero decir que las emergencias, estamos trabajando, se están solucionando las patologías de emergencia de cualquiera de las especialidades que llegan, cirugía, traumatología, urología, y parte de nosotros. Entonces, todos esos pacientes que ya están hospitalizados, que tienen 2 meses, 3 meses, están ahí, pues todavía tienen que esperar para llamarlos y programarlos. Otra parte que ustedes pues saben que el hospital carece de los medios imagenológicos fundamentales en nuestra especialidad, que es la tomografía. Y muchas veces pues carecemos de lo más elemental y el primer medio de diagnóstico, que es una rayos X. Entonces, hemos visto que se mueren pacientes porque no tenemos tomografía. Un paciente con un hecho vial, un paciente con una herida por arma de fuego a nivel craneal, que se necesita de inmediato la realización de una tomografía. Entonces, hay que darle la orden para que sea trasladado a un medio privado, porque no existe en el hospital. Tanto el resonador como el tomógrafo están en un promedio de 15, 16 años que están dañados, y no ha sido posible pues la adquisición o el arreglo de ellos. Entonces, mientras ocurre por parte de los familiares trasladar al paciente a la clínica, hacerle, pues a muchos fallecen y no se les puede solucionar su problema, a la verdad. Y ahí es cuando uno realmente se asombra que de repente algún vocero del gobierno estatal, regional o municipal da unas declaraciones donde dice, no, porque es que los equipos tenían dañados 15 años y no les habían hecho absolutamente nada. Ajá. ¿Y qué gobierno es el que está desde hace 15 o 16 años? No es el mismo que usted representa o que ustedes representan y que defienden. Bueno, ¿quiénes son los incapaces? ¿Quiénes son los indolentes? Sencillamente, quienes están gobernando. Y cuando se solicita el traslado de un paciente para practicarle una tomografía, una resonancia, pregunto yo, ¿no caemos en lo mismo de que hay que solicitar el permiso al director para poder, porque eso es una solicitud que se está haciendo también? Claro, eso es una orden que hay que darla y se le entrega al familiar. El familiar pues corre con todos los gastos y todo. Incluso antes no teníamos el servicio de la ambulancia, tenían que pagar la ambulancia para trasladarlo. Ahorita pues han arreglado una ambulancia y se ha hecho pues los traslados,
pero es el tiempo que se lleva, es el tiempo que se tarda. En neurocirugía el tiempo es oro. Cada segundo cuenta. Paciente con un hematoma epidural, un hematoma subdural, que al vencer la compliance, que hay una teoría de Monroe-Kelly dentro de nuestro cerebro, al vencer una compliance, pues ya el paciente cae en un coma, y cae en un deterioro y se muere con paro. Entonces, una vez diagnosticado, la patología neuroquirúrgica es, como dice, un tumor diagnosticado, es un tumor operado a la brevedad. Nosotros tenemos pacientes con tumores cerebrales en piso que tienen 3-4 meses. Hay una paciente de Socopó, está ahí pendiente, tiene los materiales que ya ellos lo adquirieron antes de que ocurriera todo esto negativa de que no pedir eso, pero ya tenemos un mes sin el aire, y un mes que eso es empeorar al paciente. Y el aire es fundamental, porque eso es un estándar internacional que tiene que tener una temperatura, todo eso, porque el riesgo de entrar a una cirugía con un ambiente de quirófano caliente es un riesgo de tener una infección a las 24, 48, 72 horas, pacientes que uno abre el cráneo y después tiene que volver a bajar porque está lleno de pus. Es lo que nos tiene adaptado. Y ya le digo, esperamos que ese aire funcione, porque es lo prioritario, el paciente debe recibir la atención médica, debe recibir el abordaje quirúrgico a la brevedad para darle su calidad de vida y restituirlo nuevamente a la sociedad y a su familia. Bueno, vamos a la publicidad. No más hipocresía, esos son actos de hipocresía. Es como para que la gente no se percate de que el hospital no está dotado, que no tiene insumos de ninguna naturaleza. Pero también yo diría que le están haciendo como una especie de favor a los médicos, en el sentido de que, bueno, ahora no pueden decir que es que los médicos están solicitando tales insumos para hacer negocios, porque no les permiten que le pidan a los familiares nada, pero están atentando contra la vida del paciente. Tenemos que ir a la publicidad. Al regreso vamos a conversar con Edma Vergara de Guerrero, porque el día 18 de junio, que es sábado, tenemos que ir, ¿a dónde? Al viaducto Campo Elías, aquí en la 26, porque hay que darle todo el apoyo, todo el respaldo, toda la solidaridad al evento que realiza la Fundación en beneficio del servicio de neurocirugía del HULA, que tanto necesita de todos nosotros. Y todos los días tenemos que pensar, no sabemos cuándo nos toca ir al HULA. Ya venimos.